Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojo con este dato XL. Esta semana vamos a hablar sobre lo ocurrido en Venezuela el último 28 de julio, mientras nosotros celebrábamos las fiestas patrias y nos soplábamos un discurso de 5 horas de Dina Boluarte. En Venezuela se celebraban elecciones generales. Todo indicaba que la oposición iba a vencer a Nicolás Maduro y se iba a producir un cambio político en el país. Sin embargo, ocurrió un poco lo que ya se venía diciendo que iba a ocurrir. Un fraude electoral que ha desconocido completamente la voluntad popular y que ha provocado una serie de disturbios a lo largo de estos días y que ha desatado además una tensión regional. Vamos a conversar y analizar un poco todo el panorama político y social que se está generando en América Latina a raíz de esta situación en Venezuela con el internacionalista Oscar Vidarte. Acompáñenme a ver la entrevista. Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Ojo con este dato XL. Empecemos hablando por lo que ha ocurrido este fin de semana en la región con Venezuela. La verdad es escandaloso este fraude y lo último que ha ocurrido con respecto a este tema es que Estados Unidos ya reconoció el triunfo de González Urrutia como presidente de Venezuela, cosa que ya había hecho la Cancillería peruana. Pero ¿cómo se configura la región con este caos que ha se generado nuevamente en Venezuela con este fraude perpetrado por Nicolás Maduro? Bueno, lo que vemos a partir sobre todo de la reunión que hubo en la OEA hace poco tiempo es una región pues que muestra graves diferencias, ¿no? ¿Y por qué lo señalo? Porque es increíble que no se hayan podido poner de acuerdo en algo en el cual creo que todos los países, salvo Bolivia, Nicaragua y Cuba, coincidían, y era pedirle más transparencia al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, tanto Colombia como Brasil, como Perú y el resto de países, lo que le pedían es mayor transparencia. Y que no hayan podido poner una resolución consensuada para presionar al gobierno de Maduro a nivel multilateral de que sea más transparente, muestre las actas y tenga algún grado de, ¿no? Muestre que las elecciones fueron limpias, aunque, como tú bien dices, yo tampoco creo que se haya sido, pero es increíble que no se haya podido dar, ¿no? Y no solamente, y creo que hemos centrado mucho los ojos en la abstención de países como Colombia y Brasil. Y yo creo que esto es mucho más complejo. ¿Por qué lo digo? Porque lo que ahora conocemos, a partir de lo que dijo el nuevo presidente de la Comisión Permanente o del Consejo Permanente de la OEA y lo que han dicho algunos medios argentinos, es que al parecer la discusión era sobre un punto, y era la observación independiente, porque desde la perspectiva colombiana, brasileña, eso podría ser algo de intervención o injerencia externa, porque cada país tiene sus propios procedimientos, no puedes obligar a otro país a cambiar sus procedimientos electorales. Y me parece increíble que no se ha podido eliminar ese punto, ¿no? Para tener una resolución que presione al régimen de Maduro por lo más importante, que es transparencia, ¿no? Y ahí Ujú. algunas fuentes dicen que los países que no quisieron pues, cambiar la resolución. Uno de ellos fue Perú, ¿no? Entonces yo creo que en una región tan fracturada, tan partida, con tantas diferencias políticas y ideológicas, creo que lograr el consenso en algo en donde creo que casi todos los países están de acuerdo era fundamental. Y ahí no han colaborado unos y otros. Y eso también creo que demuestra, Francisco, y esto va en la línea de tu pregunta, las desconfianzas que hay, ¿no? Por un lado, gobiernos de derecha que desconfían de gobiernos de izquierda al verlos muy cercanos a Maduro. Y gobiernos de izquierda que desconfían de gobiernos de derecha que de alguna manera ven que estos gobiernos solamente atacan a Maduro. Pero cuando se trata de El Salvador o del Perú, ¿ok? No dicen lo mismo, ¿no? Entonces, claro, dicen, ustedes utilizan políticamente la defensa de la democracia cuando les conviene, pero cuando no les conviene no dicen nada. Y creo que ambos lados tienen algo de razón, que es lo más increíble. Y creo que eso demuestra una fractura muy fuerte en algo, creo que merecía algún nivel de consenso, sobre todo considerando, como tú has dicho, los indicios que existen de fraude en Venezuela. Porque además este fraude, Oscar, y no sé si coincidirás conmigo, no es que se haya perpetrado este domingo 28 de julio, digamos que es un proceso mediante el cual el gobierno de Maduro sistemáticamente ha dado señales de que esta elección no iba a ser para nada transparente y para nada democrática. Lo vimos con la persecución a María Corina Machado, que no se le permitió inscribirse como candidata
y aún así la oposición logró cohesionarse de alguna manera e ir con González Urrutia como candidato único, pero las clarinadas de aviso estaban como quedadas, ¿verdad? Además, el mismo Centro Carter, que es creo que el único pues medio observador, independiente, serio que estuvo en Venezuela, ha dicho lo mismo, ¿no? Ha dicho que no se, los recursos fueron claramente utilizados, los recursos de Estado claramente utilizados por el oficialismo, pues el acceso a la difusión ha sido favorable para el oficialismo y no para la oposición. Ha dicho un montón de cosas que denotan, pues, irregularidades, pero incluso podríamos ir más atrás, Francisco, porque la verdad es que lo que estamos viendo es una raya más al tigre de algo que viene sucediendo hace varios años. O sea, recordemos que este mismo gobierno cerró el Congreso y eso ya es un golpe de Estado, ¿ok? Y lo hizo en el año 2017. Y para algunos incluso había que retroceder más, porque el uso desmedido de los recursos públicos en favor de sus campañas datan de la época de Hugo Chávez. Así que la verdad es que, y ya cuando Hugo Chávez estaba en el poder se hablaba de una situación en materia de democracia bastante complicada. Entonces, esto no es nuevo, pues, ¿no? Y sorprendernos, que a mí se sorprendió que Maduro y el chavismo se haya comportado de la forma como se comportó en esta elección, pues se olvida de lo que ha hecho los últimos 15, 20 años. Ujú. Ahora, centrémonos un poco en el papel de la Cancillería peruana, que ha sido criticada por algunos y de alguna manera elogiada por otros. ¿Y cómo lo evalúas tú? ¿Cómo evalúas tú el papel del canciller González Olaechea en la OEA, que, dicho sea de paso, recibió una suerte de jalón de orejas por parte del presidente de la Comisión Permanente precisamente por las formas? Porque estos espacios, tanto la OEA como la ONU y todos estos espacios diplomáticos guardan una serie de formas que González Olaechea, por no ser diplomático de carrera, parece desconocer y que además pierde, ¿no? A ver, te voy a responder de dos formas. La primera, acerca de la posición de la diplomacia peruana antes de entrar al canciller, que es algo mucho más individual, digamos. Yo creo que en principio, y lo he dicho varias veces, estaba de acuerdo con la propuesta del gobierno peruano en la OEA. Es decir, yo creo que de manera principista hubiera estado de acuerdo con ello. El problema es otro, ¿no? Y el problema es cómo o qué tanta legitimidad puede tener un gobierno para hablar de democracia cuando hay serios cuestionamientos en materia de violación de derechos humanos, cuando hay serios cuestionamientos en materia de destrucción de la débil y pobre institucionalidad que tenemos, hay cuestionamientos en torno a, recordemos que The Economist ha dicho y ha confirmado que el país es un régimen híbrido, si hablamos en términos democráticos. Entonces, a mí me parece sumamente curioso que un régimen híbrido, siguiendo el índice que desarrolla The Economist, tenga la capacidad, la legitimidad para hablar de democracia en otro país, ¿no? ¿Ok? Entonces yo creo que la política sur peruana, no es que estoy en contra de lo que ha hecho con respecto al caso venezolano, yo creo que debería pensarse o mirarse, hacerse una autocrítica respecto a lo que viene haciendo como parte de una política de Estado en materia de defensa de la democracia. Entonces, creo que tu narrativa hacia afuera se deslegitima con tu accionar hacia adentro. Y eso me parece que es política exterior. Esto es lo primero. Y lo segundo, respecto al papel del canciller, yo, yo personalmente creo que hace ya algún tiempo atrás, esto ya es algo repetitivo, veo un canciller que está tomando las cosas poco diplomáticas, ¿ok? Lo vimos en la Embajada de Canadá, lo vimos en la Embajada de Francia, lo vemos ahora en la OEA, es decir, no parece un diplomático, en algunos momentos, como decía, parece más un activista. Yo creo que no está entendiendo para qué sirve la diplomacia. Creo que cree que mientras más grites y más adjetivos, pues le pongas al rival o al otro, pues va a ser mejor, ¿no? Para la solución del problema. Y eso obviamente genera impacto. Puedes ver la portada de Correo hoy, pues que casi enaltece pues la actitud del canciller en la OEA. La pregunta es, ¿y eso qué tanto sirve para solucionar el problema? ¿Realmente alguien puede creer que eso tiene algún impacto importante, además de dividir la región, además de no tener ninguna consecuencia respecto a la realidad de Venezuela? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el impacto real
en materia de lo que sucede en Venezuela, para unir a la región y buscar un consenso regional que de alguna manera logre algún tipo de mecanismo de presión contra Venezuela. ¿Qué va a lograr con eso? ¿Ok? Pues la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con estos comportamientos demasiados, usando un término muy coloquial, achorados, ¿no? Yo no. A algunos les gusta eso, les gusta gobiernos activistas, que insulten, que se enfrenten, que pechen. La diplomacia no es eso. La diplomacia es un arte que implica mucha inteligencia, ¿ok? Mucha cabeza fría, mucha mirada estadista, algunas veces incomprendida, ciertamente, pero siempre pensando en cómo solucionar un problema. Es lo mismo, por ejemplo, Francisco, se le critica a Luis Almagro, ¿ok? Que Luis Almagro ya dejó un papel de diplomático hace mucho tiempo y se convirtió en un activista anti-Maduro. Por eso la OEA, en parte, no sirve para nada en el tema venezolano. Ujú. Ahora, precisamente parte de lo que se ha conversado en los últimos días, desde el domingo, es el tema de la ideologización, ¿no? Y se ha tratado de ideologizar esta situación de lo que ocurre en Venezuela. Y particularmente creo que las ideologías se disuelven toda vez que ves, por ejemplo, a personajes de la derecha peruana hablar de la necesidad de la intervención de la OEA o de la necesidad de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hace pocas semanas nada más hablaban de la ideologización de estos organismos internacionales y de la necesidad de que el Perú se salga incluso de la Corte Interamericana y de la OEA, tal y como lo han hecho Venezuela, dicho sea de paso, y utilizando los mismos argumentos de injerencia sobre la soberanía nacional que usan los representantes de la derecha peruana. Entonces, resulta muy, no, digamos, paradójico que las ideologías de esta manera se disuelvan. Y ocurre lo mismo con la izquierda, ¿no? Cuando vemos a representantes de la izquierda que lamentablemente no son capaces de decir con todas sus letras lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Por una suerte de sesgo ideológico. Yo algunas veces, yo creo que esto es más que sesgo ideológico, porque yo creo que hay un patrón político ahí. Más que sesgo ideológico, hay un patrón político. Es decir, por un lado, como tú dices, tenemos aquellos que pueden hablar y hoy cuestionar las muertes que han habido en Venezuela, pero no se lamentan de las muertes que hubo hace más de año y medio en el Perú, ¿Mm? ¿no? O podemos hablar también de sectores que hablan de democracia y hablan de respetar las elecciones, cuando hace 2 años desconocían, o poco más, el 2021, desconocían el proceso electoral en el Perú, ¿no? Yo creo que son posturas, al margen del marco ideológico que ellos puedan tener o profesar, creo que es un tema político. En un momento, pues defender la democracia les es útil políticamente, en otro momento no les es útil políticamente, ¿no? ¿Ok? Demostrando claramente un doble rasero, pero como tú bien lo has dicho, también lo vemos a la izquierda, ¿no? ¿Ok? Es decir, no solamente está en un bando, está en el otro bando también, porque claramente creo lo que algunas veces yo siento de algunos representantes de la izquierda, es que la defensa de Maduro es defender a un gobierno de izquierda frente a la ultraderecha. Y es cierto, lo peor es cierto. María Corina Machado es alguien muy cercana a la ultraderecha, firmó la Carta de Madrid, es cercana a Vox. Es cierto lo que dice, pero al margen de lo que ella representa ideológicamente, es la democracia, es respetar un resultado electoral que refleje la posición de la población respecto a quien quieren que lo gobierne. Entonces, en ese sentido, eso es lo más importante, pero no, la izquierda ve esto una lucha contra la ultraderecha, una lucha contra los gobiernos como el peruano, el argentino, el ecuatoriano, entonces, lo cual termina de alguna otra forma defendiendo el régimen Maduro y olvidándose de algo fundamental también en la izquierda, que es la defensa de la democracia. Pero, por ejemplo, hay algunos sectores de la izquierda, entre comillas, yo quiero ponerlo entre comillas porque yo particularmente no considero que sean personas de izquierda, ¿no? Que hablan incluso ya en términos que pueden sonar anacrónicos para estos tiempos, ¿no? La lucha contra el imperialismo, ¿no? Y la injerencia yanqui en los asuntos de los países soberanos. Por favor, o sea, la izquierda creo que ya está mucho más moderna y mucho más allá de esos discursos de la época de la Guerra Fría, ¿no? No, de acuerdo. Basta con leer. Yo siempre digo, lean el plan de gobierno de Perú Libre del año 2021. Yo leí todo el plan de gobierno y las referencias al imperialismo yanqui pues son recurrentes, ¿no?
es un documento que de repente se acomoda mejor al año de 1973 que al año de 2021, ¿no? Y todavía sigue hablando en los nuevos términos, ¿no? Y lo vemos en el expresidente Castillo, que ahora en la cárcel dice la culpa es de Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Cuando Estados Unidos fue un aliado muy importante de su gobierno y le dio mucha legitimidad a su gobierno. Entonces, sí es cierto, ¿no? Creo que en ambos lados hay miradas que algunas, por un lado, hay miradas que obviamente se entienden, más que por marcos ideológicos, se entienden principalmente por conveniencias políticas, ¿no? Que les permiten que de alguna otra manera conveniencias, posiciones políticas que en este momento para la izquierda resulta fundamental frente a lo que puede ser el avance de la ultraderecha en Latinoamérica. Pero, y para ser justos, también por parte de la derecha hay cierta inconsecuencia, ¿no? Cuando Fuerza Popular emite un comunicado condenando lo que está ocurriendo en Venezuela y postula a un sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción en nuestro país, como es Alberto Fujimori, pues uno también termina diciendo, ya pues, ¿no? Hay inconsecuencia en sectores de la derecha. El comunicado de Fuerza Popular fue importante. Yo el otro día buscaba en las redes si Fuerza Popular dio algún comunicado respecto a lo que sucedía en Guatemala, por ejemplo. Yo no encontré nada. Busqué, me puedo equivocar, pero no encontré ningún comunicado de Fuerza Popular, pues que hablase de la situación de Guatemala, en la cual la derecha guatemalteca, mafiosa, se había enquistado en el poder y quería impedir por todos los medios que Bernardo Arévalos sea candidato y luego presidente. Yo no vi ningún comunicado. En el caso de Modelo sí. Y ese es justamente un poco lo que la crítica la crítica que surge al otro lado del espectro político, es decir, tienes al frente a partidos o gobiernos, como el caso peruano, o un claro doble rasero, ¿no? ¿Ok? Doble rasero que lo utilizan en función de lo que políticamente le es conveniente. Ahora, de las figuras internacionales y regionales, yo particularmente pienso que Boric es uno de los presidentes que mejor ha quedado. Es un presidente que ha manejado todo en el lenguaje absolutamente diplomático, no ha respondido a las bravatas que han venido por parte de Venezuela. Es un presidente abiertamente de izquierda que ha sido muy claro con respecto a la defensa de la democracia y yo creo que ha tenido un papel importante que no hay que perder de vista dentro del concierto regional. Personalmente, en la posición del gobierno de Boric, de él, su canciller, Alberto Van Claveren, yo escuché su participación justamente en el Consejo Permanente de la OEA, pues han sido de un alto nivel, ¿no? De un alto nivel. Siempre, como tú dices, utilizando las formas diplomáticas, incluso le dijo a Venezuela que ellos no querían romper relaciones, ¿ok? Incluso no ha entrado en esta dinámica de insultos, ¿no? Con el régimen venezolano y además tratando de buscar el diálogo y los caminos para dialogar. Por ejemplo, lo último que ha hecho el gobierno chileno, y lo expresó Alberto Van Claver en su canciller, ha llamado al gobierno colombiano y le ha dicho, Chile apoya pues lo que viene haciendo México, Brasil y Colombia para buscar el diálogo en Venezuela. Entonces, Chile puede firmar una declaración dura contra Venezuela, pero también puede tender al diálogo. Cualquier posición que implique el insulto, que implique la bravuconería o que implique algo que tampoco entiendo muy bien, reconocer a Edmundo González como presidente. Que lo haga Estados Unidos es su problema, pero que lo haga Perú al mismo tiempo que el Perú le pide a Venezuela ser transparente para poder darnos cuenta si estamos frente a un fraude o no, reconoce a Edmundo González como presidente. Uno se pregunta, eso es totalmente pues es totalmente opuesto. Es decir, por favor, Venezuela, sé transparente, queremos ver que la elección fue justa. Pues reconozco al candidato de la oposición como presidente. Eso no tiene ninguna cabida, es incongruente y además no favorece. El Perú, de alguna otra manera, podrá gritar mucho, insultar mucho, pero no va a ser parte de la solución. Y en este momento tenemos que buscar o pensar cómo ser parte de la solución. En su momento, el Grupo de Lima, que fracasó, buscó eso en un inicio. Luego, pues ya con la influencia de Donald Trump y de cambios políticos en la región, el Grupo de Lima pues se fue yendo hacia un lado medio oscuro y al final fracasó. Pero lo que buscaba el Grupo de Lima desde el primer momento fue favorecer el diálogo para que los venezolanos y venezolanas, ellos, pudieran llegar a una solución. ¿Ok?
por más difícil y costosa que esta pueda ser. Pero digamos que si habláramos de una cancillería inteligente, diplomática, ¿no? Estratégica, digamos, y que aprovechara además la oportunidad de convertir al Perú en un actor importante dentro de esta crisis, volvería a convocar al Grupo de Lima, pero yo creo que esa posibilidad es remota. No, además porque el Grupo Lima ya fracasó y existe un cierto reconocimiento en la región de que eso no. Los últimos meses o los últimos años del Grupo Lima fueron muy difíciles, lamentables, y volver a revivir un muerto viviente no es lo más adecuado, ¿no? Lo que podría hacer es, comenzando, tratar de buscar un consenso. ¿Crees que Perú es un país que puede lograr algún consenso sobre cualquier resolución que se pueda discutir en la OEA sobre Venezuela después de lo que hemos visto del canciller en los últimos días? Es imposible, ¿no? Es evidente que ni Perú puede serlo, además porque tenemos rabo de paja por todas las acusaciones en materia de democracia y derechos humanos, ni Argentina puede serlo, ¿no? Entonces yo creo que la posición del Perú muy digamos, creo que la posición Perú vende. Es una posición que vende en algunos sectores. Vende en los sectores más duros de la derecha peruana, lo vemos en algunos medios, vende en algunos sectores muy duros de la derecha regional, asociados a la Carta de Madrid, a la Iberófera, vende en algunos grupos políticos dentro de Venezuela, encabezados o liderados por Mario Corina Machado. Creo que en esos espacios estoy convencido que el canciller ha logrado algún tipo de liderazgo en esos espacios. Pero esos espacios no tienen ningún impacto o tienen un impacto muy, muy reducido en lo que puede ser la solución del problema venezolano. ¿Ok? Entonces, a mí, por los intereses del Perú, me da mucha, mucha pena que esa sea la posición oficial del Estado peruano. Pero creo que el Perú no va a terminar quedando bien parado en todo este problema. Ahora, para terminar, Oscar, hablemos de la solución al interior de Venezuela. ¿Qué es lo que puede Sí, ocurrir o qué es lo que tendría que ocurrir en Venezuela para que esto se solucione? Porque la calle se está calentando y se está calentando mucho. Y yo creo que hasta cierto punto es algo que Maduro y su camarilla de secuaces no han medido adecuadamente porque esperaban que la represión fuera mucho más salvaje, mucho más violenta. Felizmente no ha sido así por ahora, pero la calle está muy movida y muy exacerbada en mira, Venezuela. Francisco, lo primero que quiero decirte antes de responder a tu pregunta es que el gobierno de Nicolás Maduro, con toda su mediocridad, con toda la crisis económica, política que hemos visto en los últimos años de un país que en los últimos tiempos ha pasado momentos muy complejos, ha resistido. Ha resistido una hecatombe económica, ha resistido múltiples protestas masivas, ¿ok? Ha resistido cientos de muertos, de detenidos, de violación de derechos humanos, ha resistido incluso las amenazas de Estados Unidos de uso de la fuerza. Entonces, primero que decir eso, estamos frente a un régimen que ha resistido momentos, hasta el momento, muchos más difíciles, ¿ok? Eso es lo primero. Y en ese contexto hay que buscar una salida, ¿ok? Porque él controla todo. Tiene las Fuerzas Armadas, tiene el Congreso, tiene las milicias, o sea, dentro de Venezuela tiene todo controlado. Y vende petróleo, algo que le interesa a muchos países, sobre todo en el contexto actual, en el contexto actual de crisis con Rusia, de dificultades con Irán, es decir, en un contexto como el actual, Venezuela puede ser un socio para muchos países. Y además con apoyos de grandes potencias como Rusia y China. Entonces, en este contexto hay que buscar una solución. Y yo creo que acá hay muchos caminos. A ver, el primer camino es el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza, como tú y yo sabemos, es muy costoso y no es necesariamente el mejor camino, por las consecuencias que va a tener, no sobre tu familia y la mía, sino sobre la familia de miles de venezolanos y venezolanas. El otro camino es el diálogo. Y el diálogo creo que siempre es el mejor camino, siempre será el mejor camino, aunque se haya demostrado que el diálogo no ha funcionado en los últimos 7, 8 años, porque no ha funcionado diversos momentos de diálogo, no podemos desechar este camino. La presión internacional es importante, por supuesto que es importante, pero no resuelve por sí mismo el problema. Si no hay presión interna, pues la presión internacional no va a lograr ningún cambio. Lo que diga o no el canciller peruano no va a lograr ningún cambio si no hay una presión interna. Y recordemos que internamente más de 5 millones de venezolanos se han ido.
de dicho país, lo cual obviamente debilita pues todo este movimiento interno. Hay más población que tiene miedo a la represión, que tiene miedo a los secuestros, que tiene... Entonces, yo creo que la presión es importante, sí, pero requiere presión interna. Y creo que lo más importante siempre será buscar un camino de diálogo. ¿Hay otro camino? Yo no lo conozco. La bravuconería y los gritos no solucionan nada del problema. Te ubican en una posición política frente a Venezuela, pero no solucionan el problema. El diálogo seguirá siendo el mejor camino y hay que promoverlo. Que puedan haber mecanismos de presión como la OEA, estoy de acuerdo. Yo estaba de acuerdo con la resolución. Y esos caminos tienen que buscarse y seguir buscándose, a pesar de las diferencias. Me parece que por ahí va. Pero claro, pero hablar de esto no es popular, pues Francisco, ¿no? La gente quiere que insultemos a Maduro, que rompamos relaciones, que pateemos el tablero, como si eso fuese a tener algún impacto en la solución de la crisis venezolana, ¿no? Y cualquier otra posición parece darle alimentar al régimen de Maduro. Yo creo que eso no es buscar inteligentemente una salida, así esta sea muy, pero muy difícil. Ahora, Oscar, la del estribo, el papel de la comunidad venezolana en el extranjero también va a ser importante. Son casi 8 millones de venezolanos que están fuera del territorio venezolano, a los cuales además en muchos casos se les ha impedido votar en las elecciones del domingo. Muchos han viajado de los países donde estaban a Caracas para poder votar, ¿no? Entonces, el papel de los venezolanos que se encuentran fuera también va a ser fundamental, ¿no? Sí, también puede ejercer mecanismo de presión, el hecho de ver a cientos o miles de venezolanos apostados en la Embajada de Venezuela en Lima, creo que es importante, digamos, dice mucho a nivel internacional sobre la situación o el parecer de la población venezolana. Pero en verdad es mucho más importante el papel que pueda jugar la población venezolana en el interior. Marchas, protestas, manifestaciones, y que todo esto esté acompañado de una presión internacional para transparentar el régimen. Y creer que todo esto o derrumba el régimen, lo cual ya ha demostrado que es casi imposible, o crea un mecanismo de diálogo. Porque ¿sabes qué? Los gobiernos autoritarios dejan el poder de dos maneras, principalmente. Uno, cuando se derrumba el régimen, como Ujú. sucedió en el caso de Fujimori a través de los Vladivideos y la ruptura del lance del poder, que ese es un escenario que no sé qué tan cerca estemos en el caso venezolano, se ha dicho mucho en los últimos años y ahí siguen todos, ahí sigue el general, ahí sigue Diego Cabello, ahí sigue Maduro, y la otra es una negociación en la cual se le garantice, como sucedió con Pinochet, que sus intereses no van a ser afectados, como sucedió con los militares en los 70 en el Perú, como sucedió con Pinochet a finales de los 80, y donde se les garantice que no van a terminar en la cárcel, porque habría muchos indicios de que están vinculados hasta con el narcotráfico, pero que no van a tener cárcel, que van a mantener sus gollerías, ¿ok? Que ya tienen, y que a partir de todo esto se dé un acuerdo, una negociación que permita la transición. Y yo me imagino un escenario así. Yo me imagino un escenario que con presión interna, presión internacional, hay un espacio de diálogo y se garantice una transición en la cual lamentablemente se tenga que aceptar ciertas circunstancias que permitan pues el retorno a la democracia en Venezuela. Ojalá sea así, Oscar. Te agradezco muchísimo estos minutos y esta conversación que ha sido muy interesante y sobre todo creo que muy equilibrada, que es lo que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Cabeza fría y pensar más con la cabeza que con el hígado. Gracias. No, gracias Francisco. Aunque en Twitter no se ve ese equilibrio, ¿verdad? Uno dice algo y te dan con golpe uno, dice otra cosa, los otros te golpean. Entonces, Lo ideal de este espacio precisamente es tener todas esas voces, ¿no? Poder decir lo que pensamos y de manera democrática, que es lo más importante. Francisco, gracias, ¿ah? Gracias por la entrevista y como siempre a tu disposición. Muchas gracias, Oscar. Que tengas una feliz semana. Nos vemos Chao, pronto. Francisco. Adiós. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Como siempre, te recuerdo suscribirte y darle clic a la campanita para que te avise cuando nosotros tengamos más videos disponibles para ti. Gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana en otra versión de Ojo con este dato XL. Hasta la próxima semana. Chau.